Bien, entonces comenzamos. Ya saben que estamos nosotros en la etapa final del ciclo de vida de los activos, donde se tienen se tiene como objetivo el poder justificar acciones justamente de disposición final, o sea, ¿qué voy a hacer con estos equipos? ¿No es cierto? Que ya cumplieron su vida óptima, ¿ya? ¿Qué voy a realizar? ¿Qué voy a hacer con estos equipos que ya cumplieron su vida óptima? Ese es el objetivo. Entonces yo tengo que justificar esas acciones que voy a realizar, ¿ya? Para ello, entonces, la clase pasada justamente hemos visto el desarrollo de modelos de valorización de maquinaria pesada para determinar su valor comercial. Ya entramos a ese aspecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es determinar la vida óptima de los equipos pesados. Determinar la vida óptima. O sea, vamos a calcular la vida óptima de esos equipos pesados, ¿ya? Y el paso anterior que hemos realizado de hacer la tasación es vital para este segundo proceso, ¿ya? Entonces vamos a conocer qué modelos habrá para determinar la vida óptima, ¿ya? Entonces, esta vida óptima se basa en diversos aspectos, los cuales están viendo ustedes ahí. Primero, voy a ir un ratito a la pizarra, pero tengan en cuenta esto: minimización de costos, maximización de productividad, maximización de rentabilidad, ¿ya? Son tres aspectos importantísimos dentro de lo que es la vida óptima, ¿ya? Entonces vamos a ir un rato a pizarra y trabajaremos ahí, ¿ya? Otra pizarra. ¿Qué pasa? Que yo tengo una relación entre los años que viene trabajando un activo, en este caso una maquinaria pesada, y los costos que va acarreando. Costos generales voy a poner, ¿ya? ¿Qué pasa? Acuérdense ustedes que dentro de lo que es la vida óptima, si yo hago así en pequeñito acá, esa curva de la bañera, acuérdense que teníamos que la vida óptima era hasta por ahí, ¿no es cierto? No llega a la punta de la curva, digamos hasta por acá, por donde estoy haciendo ese círculo. Y dentro de esa vida óptima, pues, ¿qué cosa hago? Lo que hago es mantenimiento, ¿no es cierto? O sea, mantengo la máquina, ¿sí? Vamos a poner vida óptima para recordar. Y ahora sí. Le doy mantenimiento, opero la máquina, o sea, le doy su operación, le hago mejoras, ¿no es cierto? Mejoras, actualizaciones, ¿no? Vamos a quedarnos así con mejoras, ¿ya? Listo. Entonces, todo esto estoy realizando. Y todo esto que realizo, darle mantenimiento, operar la máquina, cuesta, ¿correcto? Entonces, a eso se le denomina costos generales. ¿Y qué voy haciendo yo? Periodo tras periodo, voy haciendo un seguimiento, ¿ya? Año 1, año 2, año 3, 4, 5, 6, ¿no? Y así, hasta el año N que yo decida, ¿sí? ¿Y qué va a ir pasando? Lo que va pasando con estos costos generales, porque no son costos llevados simplemente en unidad de moneda nada más, sino que se le da un tratamiento específico basado en su acumulación. Voy acumulando estos costos generales y los relaciono
con los periodos de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? En los primeros años, generalmente, estos costos generales empiezan altos y empieza a bajar, y llega un momento en el que pisa un suelo, un punto mínimo, y nuevamente empieza a subir. ¿Ya? Eso es lo que va pasando con los costos generales a través del tiempo. Y entonces, la vida óptima está relacionada con este punto mínimo que está alcanzando en algún momento, en algún periodo de la máquina. Y en ese momento se estaría dando la vida óptima del activo. ¿Por qué? Porque si nos acordamos nosotros cuál es la definición de esa vida óptima, ¿no? Vamos a recordar que eso lo hemos visto en la clase número 1 y vamos a decir, la vida óptima era aquel tiempo calculado por el usuario durante el cual el equipo, el activo, cumple su función, pero de manera productiva y rentable, maximizando su productividad y su rentabilidad. Entonces miren que estos costos generales están muy relacionados, porque si yo no voy a lograr optimizar periodo tras periodo mis costos generales, entonces lo que va a pasar es que mi productividad, ni la productividad ni la rentabilidad van a tener un desempeño adecuado. Y la vida óptima del activo va a ser corta. Entonces yo tengo que saber optimizar estos costos generales. ¿Ya? Entonces, de esta misma manera que hemos hecho esta gráfica, donde yo veo que los costos generales se van minimizando y llegan a su punto mínimo, cumpliéndose la vida óptima del activo, entonces quiere decir que también aparece alguna otra curva, ¿no es cierto?, que sea, algo así. Donde voy a hacer la medición a través de los años, ¿sí? Pero voy a medir ahora respecto a la productividad. Porque, ¿qué pasa? Hacer una medición solo sobre los costos generales no es adecuado. No todo se basa solo a los costos, sino que hay algunos aspectos ahí que están, que son internos, ¿no? Y que, por ejemplo, yo podría establecer que en un periodo la gestión de un activo me ha podido costar más que en el anterior. Y yo podría decir, oye, entonces no estoy logrando optimizar. Sí, pero tu activo este año ha trabajado más que el año anterior. Entonces, ¿no es lógico que me cueste más? Claro, ya. Entonces, ¿eso dónde lo relaciono? Eso se relaciona en la productividad, cuando se ve la relación entre el trabajo y el costo. Eso es la productividad. ¿Cuántas unidades de trabajo me puede dar respecto a cada sol que me cuesta? Esa es la productividad. Entonces, ¿qué pasa con esta productividad? A medida que van pasando los años, esta productividad, a diferencia de estos costos generales, parte en niveles bajos ya también. ¿Sí? Viene así, así, empieza a subir y llega un momento en el que se da el quiebre. Algo pasó. Claro, seguramente los costos generales han subido y me han deshabilitado ya el buen trabajo de la máquina. Entonces, en ese momento, y tal y como me decía su definición, ¿no es cierto? Vida óptima
tiempo durante el cual el equipo cumple con su función, pero maximizando su productividad y rentabilidad, entonces en este momento está maximizando su productividad. Por ende, se está cumpliendo la vida óptima del activo. Miren, ese es un primer detalle. Todo respecto a productividad en este momento, ¿sí? Pero ya estoy relacionando el trabajo de la máquina con los egresos que se están dando. Y lo mismo va por el tema de productividad. Hay la misma relación, solamente que cambian las variables. Pero todo se hace a través del tiempo. Entonces nuevamente acá van a aparecer los años y en este punto va a aparecer la rentabilidad. ¿Ya? Y entonces yo voy a decir, bueno, si la máquina es productiva, quiere decir que está trabajando bastante por cada unidad de costo, entonces también al trabajar me genera ingresos. Y entonces yo prácticamente tendría una relación ahora muy alineada que sería de que los ingresos están siendo representativos respecto a los egresos. Entonces, ingresos menos egresos, rentabilidad. Entonces, ¿qué pasa? La rentabilidad de los equipos también inicia en un nivel, va en ascenso y también hay un momento en el que decae. ¿Sí? Y tengo que nuevamente se ha cumplido alguna situación con este equipo. Entonces, ¿qué es lo que se ha cumplido? En este momento que se ha maximizado, se está cumpliendo nuevamente con la vida óptima. Entonces, estos dos modelos de determinación de vida óptima deben ser evaluados en conjunto. ¿Qué pasa? Que la productividad como factor es muy importante. Está midiendo el trabajo respecto a lo que me cuesta. Pero la rentabilidad aclara aún más cosas. Y hay un aspecto que no se estaría aclarando solo con la productividad, que sería la variación del dinero en el tiempo. Porque esto está trabajando a medida que van aumentando los años. Entonces, año a año se está haciendo el análisis. Y sabemos que en años el dinero tiene un carácter dinámico, ¿no? No vale lo mismo periodo tras periodo. Hay temas inflacionarios y demás, ¿no? Por eso que los modelos de rentabilidad, digamos que son los más importantes que me pueden dejar una respuesta más clara o una conclusión más clara respecto a la vida óptima de una maquinaria pesada, de un vehículo, qué sé yo, de un activo en general. ¿Ya? Entonces, hasta acá. Entonces, este es el primer modelo, el denominado del costo global, que va a terminar trabajando con la productividad. ¿Ya? Y miren, en el modelo matemático tengo el costo global acá. T es el periodo, o sea, 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10, qué sé yo, ¿ya? Pero todo está referido al periodo. Y dice que este costo global es igual al precio del equipo, a qué precio compré el equipo, ¿sí? Más la suma de todos los egresos acumulados de los periodos, acumulados, o sea, acá hay algo importantísimo. Lo que está haciendo es, si estoy en el año 2, va a sumar los egresos del año 1 más los del año 2, y eso lo va a considerar acá
¿correcto? Y le va a restar el valor de reventa del periodo, es decir, lo que ha podido salir de un proceso de tasación en ese periodo entra acá. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, la relación que se tiene, olvídense de este factor que está al centro un ratito, pero ustedes verían en ese sentido el precio del equipo menos el valor de reventa o el valor comercial del periodo. Entonces, si tienen esa diferencia, ¿qué cosa estaríamos viendo? Estaría viendo la depreciación de la máquina. Y esa es depreciación real. ¿Cuánto se ha depreciado en ese tiempo? ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante. Arriba ustedes pueden ver solo costos. Y abajo están los periodos de análisis. ¿Ya? Vamos a hacer por ahí creo que tengo algún ejemplo. Vamos a hacer muy sencillo algo para poder calcular para que ustedes puedan ya desarrollar el caso práctico como tal. ¿Ya? El caso de un vehículo, ¿sí? Que por ejemplo ha sido comprado a $26,000, ¿correcto? Y que se ha utilizado ya 8 años. Los costos totales, ¿no es cierto? Egresos totales, más bien más que costos, pues todo lo que salió. Los egresos totales que me ha dado por cada periodo están ahí. Luego tengo el valor de reventa de cada periodo, es decir, tasación de cada periodo, ¿sí? Y por último tengo el trabajo de cada recorrido, ¿no? De cada periodo. Entonces, me voy a llevar esta tablita a un Excel y vamos a hacer el análisis de ese costo global para poder definir la vida óptima por el modelo de productividad. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Pongo ahí la tabla. Vale, no importa. Ya, entonces ustedes pueden ver ahí todos los datos, ¿no? Excepto el precio del vehículo, el precio de compra del vehículo que es 26,000. Entonces miren, yo tengo acá la fórmula del costo global. Voy a hacer un cálculo primero muy simple. Me hice esa fórmula que está basada al precio de adquisición de la máquina. Luego le suma todo lo que es los egresos totales hasta ese periodo y le resta el valor de reventa. Entonces, a mí me interesaría, por ejemplo, totalizar estos egresos. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente acá. Egresos totales, voy a poner así. ¿Ya? En dólares. Y hemos regresado a lo mismo, pero mejor así. Ya, ahora sí, entonces los egresos totales, miren, para el primer periodo tengo esa cantidad de egresos en total. No hay un periodo anterior. Pero para el siguiente periodo ya voy totalizando los que corresponden. Entonces así voy totalizando los egresos y ustedes se darán cuenta que, pues bueno, tengo en un último periodo toda esa acumulación de egresos en 8 años de trabajo, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora voy a aplicar ese costo global, ¿ya? Ese costo global en función del tiempo. Y voy a decir, ajá, a ver, dice que es el precio, que es 26,000, ¿no? Y le sumo el egreso total de cada periodo y le voy a restar el valor de reventa. Ya.
Ahí ya tengo el numerador, pero me dice que todo eso lo tengo que dividir entre el periodo en cuestión. A ver, entre el periodo en cuestión. Bueno, entonces tendré que dividir entre el periodo, un año, año 1. Perfecto. Entonces, ahí me salió ese valor, arrastro al año 2 y si se dan cuenta, miren, el costo global baja, ¿no? Me está dando acá una medición de dólares por año, ¿no? Y vamos a ver qué pasa en el siguiente periodo. Bueno, sigue bajando. Y vamos a ver qué pasa en el siguiente. Sigue bajando. Y vamos a ver en el siguiente. Ajá, algo ha pasado, ¿no? Entonces sigo y por ahí como que se rompe la tendencia, se ha roto, ¿no? Entonces yo relaciono estos años respecto a este costo global y me sale gráficamente nomás, ¿no? Me sale una gráfica así, ¿no? Tal y como les estaba mostrando a través de esos costos generales, ¿no? Bueno, entonces yo diría, pucha, este vehículo entonces en realidad ha tenido una vida óptima de 4 años. Pero yo acá diría, oye, pero ¿y el trabajo? O sea, ¿cómo ha impactado esta columna del trabajo en este costo global? No se está tomando en cuenta. Entonces hay que tomar en cuenta. Entonces, por ende, este modelo no debe quedar ahí, solamente en la definición del costo. No, lo que tenemos que hacer es la definición de la productividad. Entonces, miren, para que ustedes entiendan, vamos a ir un ratito a pizarra. Siempre la productividad es una relación entre lo que representan los costos y el trabajo, ¿ya? Entonces, la productividad como tal, voy a ponerlo acá, la productividad, y justamente para poder evaluar este modelo del costo, perdón, de productividad de la vida óptima, me estaría relacionando. ¿Cuál ha sido el trabajo acumulado, miren, acumulado que ha realizado ese equipo a lo largo de ese periodo de tiempo? Y entonces, ahora tú tienes el precio de ese equipo, ¿no es cierto?, al momento de que se ha hecho la compra, y hay un acumulado de egresos que se han dado o que se vienen dando hasta ese periodo. Y hay un valor de reventa del periodo, un valor comercial del periodo. Entonces miren que lo único que yo estoy haciendo es que esa fórmula del costo global que tenemos la estoy invirtiendo, pero ya no estoy utilizando arriba el periodo en cuestión, sino más bien lo que estoy haciendo es ponerlo en función del trabajo acumulado de ese periodo, para que se sepa cuál es esa relación, ¿no es cierto?, acumulativa de la productividad. Entonces, con esta fórmula es que nosotros vamos a trabajar. Voy a regresar al caso. Acuérdense, ¿qué necesito? Solamente el trabajo acumulado. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Voy a jalar esta gráfica acá. Ya, ahí la dejo. Y miren, voy a poner acá la productividad. ¿Ya? Y esa productividad, en este caso, va a estar dado en kilómetros de recorrido por dólar. ¿Ya? Ya está. Y lo que voy a hacer es el cálculo. Entonces, dice que es trabajo, pero no quiero ese trabajo, quiero el trabajo acumulado. Entonces, voy a tener que insertar una celda para colocar acá el trabajo acumulado
en kilómetros. Vamos a jalar así, ya está. Entonces miren, trabajo acumulado. El primer año acumuló esa cantidad de kilómetros. A partir del segundo ya acumuló lo anterior más lo que corresponde al periodo. Y así vamos a ver hasta qué kilometraje llegó al octavo año. Bueno, ahí están viendo 290.000 y tantos kilómetros. ¿Ya? Y entonces ahora sí la productividad, ¿no? Tengo el trabajo acumulado entre precio del vehículo, 26.000, más sus egresos totales, ahí está, y menos el valor de reventa, de ese vehículo en ese periodo. Entonces yo voy viendo, ¿no?, ese cálculo y vamos reduciendo a unos 3, ya está. Y se dan cuenta, ¿no? El primer año se ha trabajado bajo una productividad, un índice de productividad de 0.8216. Eso quiere decir que por cada dólar de costo se ha ido recorriendo 0.8216 kilómetros. Bueno, y eso ha ido en ascenso, ¿sí? Perfecto, ha ido en ascenso, ¿sí?, hasta el año 4, a partir del cual hay una reducción. Entonces yo relaciono también los años con esta productividad y lo que vamos a ver es lo siguiente. Una curva que es más o menos lo que hemos visto en pizarra, pero vamos a optimizar, a ver cuál es el valor menor que tengo, 0.82. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, a ver, si voy a... ¿Qué cosa he hecho? Espérense un ratito. He movido la... Ahora sí. ¿Le vas a abrir la puerta, ya? Voy a ir a traer el pan. Entonces, acá tengo este eje que le voy a poner simplemente 0.8. ¿Para qué? Para que distingamos de mejor manera, ¿no es cierto?, nuestra gráfica y nos demos cuenta que la maximización de la productividad se está dando en el año 4, ¿correcto? Entonces, efectivamente ahora por productividad, yo podría decir que la vida óptima de este vehículo ha sido de 4 años. ¿Ya? Y observo pues que hay una máxima productividad en la cual se ha, ¿no?, cumplido con este indicador. Y a partir de ahí empieza a decaer esta productividad. Y yo no voy a poder hacer nada respecto a esa decadencia de productividad. Lo único que tengo que hacer es que, como ya se cumplió la vida óptima, tengo que o renovar el equipo o darle una reparación general. ¿Ya? Entonces miren, ahí está el modelo del costo global. ¿Sí? Muy bien, entonces ya saben que este modelo del costo global se complementa, ¿no es cierto?, con lo que es el modelo de productividad, y en realidad es el que se termina utilizando. Y con eso defino pues si la máquina está fuera o dentro de su vida óptima, ¿no? Pero hay otro modelo que debería ser el que lo lleve también a la par con el modelo de productividad, que es el modelo del van de renovación, se llama, que es el modelo que me termina dando la medición de rentabilidad, ¿ya? Si nos acordamos nosotros, cuando hemos visto las inversiones
en la semana 3, hemos hablado del valor presente, el BAN, ¿no es cierto? Y ese BAN, si nos acordamos, su fórmula era el valor de la inversión, ¿no es cierto? En negativo, obviamente, y se le sumaba a esto todos los acumulativos de los flujos que se daban dando año a año, pero estos flujos pasados a través de la tasa. Y esto es a lo que me refería hace rato cuando decía que el modelo de productividad no evalúa el carácter dinámico del dinero en el tiempo. Y lo que hace este valor del BAN de renovación, que se llama, o del método del valor presente neto, es justamente considerar este aspecto dinámico del dinero en el tiempo. Entonces, este modelo trabaja, fíjense, mediante esta fórmula, donde, si ustedes se acuerdan, solamente esta parte de la ecuación, vamos a ver, ojalá que pueda, ahí está, sí, perfecto. Ahorita vamos a ponerle simplemente sin fondo para que se pueda ver, ¿ya? Entonces, esa parte de la ecuación estaría referida a lo que es el BAN como tal, como lo conocemos, ¿sí? Acá tienen los flujos, acá está la tasa y estoy haciendo el acumulado de los flujos, es decir, si estoy haciendo a 5 años, a 6 años, voy a hacer el acumulado de los flujos pasados por la tasa, ¿no es cierto? Y esto le voy a restar, o a esto le voy a restar este valor de inversión, que en este caso va a ser lo que me cuesta el equipo, o lo que me costó el equipo, porque acá estoy hablando de un aspecto que ya ocurrió, es decir, se está hablando del pasado, ¿ya? Pero fíjense que a este BAN normal, que nosotros sabemos calcularlo, se le está sumando un factor monetario que está referido al valor de tasación de la máquina en el periodo en el cual estoy analizando, y a ese valor de tasación se lo está pasando también por una tasa de interés, así como hemos pasado a los flujos. Claro, y es lógico, porque si yo tengo una máquina que ha sido tasada y que tiene cierto valor al final de este periodo, entonces cuando paso al siguiente periodo, yo podría tomar la decisión de revender la máquina a este valor de tasación que tengo. O podría simplemente seguir trabajando con la máquina. Y que es en general lo que se hace, ¿no? Se sigue trabajando con la máquina. Entonces, pierdo la oportunidad de revender la máquina a ese valor. Eso es lo que me está mostrando esta relación. El costo de oportunidad que se da por no revender la máquina en ese momento en el que estoy valorizándola y por hacer que esta máquina siga trabajando. Ya no la voy a poder vender a ese valor porque voy a hacer que trabaje, ¿sí? Y eso va a hacer que ya tenga un nuevo valor. Entonces, ya en ese momento he perdido la oportunidad de vender esa máquina a ese valor. Eso es lo que representa todo ese aspecto, ¿ya? Muy bien, entonces, a ver, vamos a hacer este pequeño ejemplito, ¿ya? Miren, dice que es un vehículo cuyo precio es de $45,000, ¿sí? Que trabajó 8 años, ¿ya? Este vehículo dice que ha sido adquirido con una tasa de financiamiento. Miren que acá ya entra tasa de actualización, descuento, qué sé yo. Entonces, una tasa de financiamiento de 14.5% anual. Y ahí ustedes pueden ver este cuadro donde figuran los años
los flujos que se han dado de dinero en cada uno de esos periodos y los valores de reventa de cada uno de los periodos. Voy a llevar este cuadro a nuestro Excel, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner acá productividad. Esto es el ejemplo, ¿no es cierto? Y voy a poner acá rentabilidad, ¿ya? Bueno, ahí estamos observando la información que ya teníamos, ¿sí? Y hay una tasa como tal de 14.5%, que es lo que nos indica en el caso. Entonces voy a calcular el BAN, el normal, ¿correcto? Entonces miren lo que voy a hacer. El BAN, eso sí, por periodo, ¿no? Ahí está. Ese es el BAN. Entonces ya saben, BNA es la fórmula. Me pide siempre una tasa. Voy a bloquear la tasa. Y me pide valor. ¿Respecto a qué cosa se calcula el BAN? Respecto a los flujos de caja. Entonces el año 1 tengo solo ese flujo. Ya está. P2. ¿Sí? Y voy a bloquear. Voy a probar alguna fórmula especial acá, para ya no estar haciendo el segundo también repetitivamente. ¿Y qué le voy a quitar? Le voy a quitar la inversión. ¿Cuánto me costó el vehículo? $45.000. Ya está. Entonces, le quitamos esto. Tiene que ser general nomás, ¿ya? Y miren el BAN del primer año. Negativo. Menos 23.165, ¿no? Bueno, pero ese es su BAN. Ese es el BAN normal. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando jalo. Se queda solamente ya. Tengo que modificar esa fórmula. Miren, volveré a hacer para el segundo año mejor la fórmula, ¿ya? Para que esté claro. BNA, segundo año, tengo la tasa, bloqueo la tasa y me pide los flujos. Ahora para el segundo año, no solo es el flujo del año 2, ya tengo el flujo del año 1. Entonces, ahí está. Y acá sí voy a bloquear el del año 1. ¿Ya? Y le voy a quitar a todo esto la inversión que ha sido 45.000. ¿Ya? Y ahora sí, creo que puedo jalar. Ahí está. Ahí está. El BAN para todos los periodos. ¿Correcto? Entonces, ese es el BAN normal, ¿ah? Todavía no estoy poniendo el valor de reventa. ¿Ya? Es el BAN normal. Entonces, mi pregunta sería acá. ¿En qué año se recuperó la inversión de este vehículo? A ver, escriban en el chat que vean. Miren la ganancia, cómo está incrementándose. Voy a hacer un cálculo acá nada más. Del año 4 o del año 3 al año 4, la ganancia se incrementó en $9.308. ¿Ya? Y si sigo haciendo ese incremento, miren cómo este incremento viene reduciéndose. Es decir, la ganancia, la diferencia de las ganancias de los periodos está bajando. Eso es algo que me debería llamar la atención. Entonces, ¿qué ha podido pasar? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Vamos a procesar este valor de reventa respecto a esta tasa, tal y como me dice la fórmula aquí en el PPT. El valor de reventa entre 1 más la tasa y elevado al periodo del valor de reventa. Entonces, valor de reventa con tasa voy a poner, ¿ya? Ese valor de reventa sería el valor de reventa en cuestión entre 1 más la tasa, ¿correcto? Y todo esto elevado al periodo. ¿Qué periodo me corresponde? Periodo 1. Y esto va a ser variable de acuerdo al periodo. Ahí está, me salen esos valores. ¿Qué cosa puedo apreciar yo acá? Que en el
el valor de reventa al final del año 1 es 38.000. Si revendo en ese momento, voy a revenderlo a 38.000. Mi decisión de que el vehículo siga trabajando el segundo año está haciendo que ya no pueda revender ese vehículo a los 38.000, ¿sí? Sino que me esté generando un costo de oportunidad de casi $5.000, porque me ha salido ese valor residual con tasa, un valor de 33.000. La decisión de no revender en ese momento hace que se pueda apreciar que existe un costo de oportunidad, que no es una salida de dinero, sino simplemente es un costo de oportunidad que se está generando por la pérdida de la oportunidad de la venta, ¿ya? Sigo. Entonces tengo ya el valor de reventa con la tasa que representa y que trae consigo el costo de oportunidad. Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a calcular este denominado BAN de renovación. Esa es la denominación que le doy a este BAN. Así, BAN R. ¿Y en qué consiste ese BAN R? Si se dan cuenta, este BAN R simplemente sería la suma del BAN normal más el valor residual afectado por la tasa. Entonces voy a sumar el BAN normal más el valor residual afectado o de reventa afectado por la tasa, y ahí pueden ver esos valores, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasó periodo tras periodo con ese BAN de renovación y vamos a entender un poco qué cosa es lo que ha representado o qué es lo que representa. Caracho, otra vez no sé qué hice. ¿Qué es lo que representa esto, ya? Bueno, básicamente ustedes estarán viendo que hay un incremento de ese BAN de renovación, ¿sí? Empieza en este valor de un poquitito más de 10.000, siguiente periodo sube, tercer periodo sube, cuarto periodo sube, quinto periodo también sube y de ahí llega un pico y empieza a caer. Entonces quiere decir que acá estoy midiendo la rentabilidad. Allá, entonces, ¿qué pasa? ¿En qué momento estoy maximizando la rentabilidad? Bueno, estoy maximizando la rentabilidad en este quinto año. Por ende, este vehículo ha tenido una vida óptima de 5 años. Los otros años ha seguido rentabilizando, sí, ha seguido habiendo rentabilidad, pero ya en caída. Y yo no voy a poder hacer nada para luchar con eso, salvo que repare de manera general el vehículo y vuelva a hacer que presente su buen funcionamiento. ¿Para qué? Para que los flujos que me genere sean holgados. Es decir, la relación entre ingresos y egresos sean buenos valores. ¿Ya? Eso es. Entonces, miren, ya hemos visto ahora el modelo de rentabilidad también a nivel de vida óptima. ¿Ya? Entonces, ya teniendo ese valor de tasación del sexto año, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a cumplir con lo que nos indica acá, que es calcular los egresos totales al final de cada año. Egresos totales al final de cada año. Y con ello, calcular y proyectar la vida óptima del cargador. Entonces, miren, ustedes tienen acá toda una tabla de egresos por año, ¿sí? Desde acá, desde el ITAN, seguros, intereses, combustible, neumáticos, otros proactivos, me dice correctivo, gastos operacionales. Y acá me está indicando que estos servicios preventivos se han realizado en esa cantidad que ustedes ven en la tablita, ¿ya? PM1 en el año 1 se han hecho 5, en el año 2 4 y así, ¿ya? Entonces, si yo multiplico la cantidad de servicios que se han hecho por año
por su precio, entonces voy a tener cuánto me ha costado cada servicio en cada periodo. Entonces, ahí está, si sumo en el periodo 1 el costo de todos los servicios, voy a tener el costo o los egresos por servicios de mantenimiento preventivo. Y eso le voy a tener que añadir acá. Entonces, si yo tengo ya todos los egresos, incluyendo también mantenimiento preventivo, sumo todos los egresos y ya tengo para cada periodo todos los egresos completos, ¿sí? Egresos totales. Y con eso, ya teniendo los egresos, puedo acá desarrollar el cálculo de la vida óptima mediante el modelo de productividad basado en el costo global, ¿ya? Porque acuérdense también que ya en este caso, al inicio, en la semana pasada, hemos hecho el cálculo de los tiempos netos de trabajo de cada periodo. Entonces ya tengo trabajo y tengo egresos, entonces lo que tengo que calcular es la productividad y con eso voy a poder determinar la vida óptima. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí estamos. Como les estaba indicando, ¿no? Ahí ustedes pueden ver todos los cuadros referidos a los egresos del caso, ¿ya? Y ahí básicamente lo que se quería era poder comprobar cuál era el total de los egresos que generaba este equipo por cada año, ¿no? Entonces ahí pueden ver ustedes, ¿no? El impuestos, seguros, intereses, combustible, neumáticos, otros proactivos, correctivos, gastos operacionales y los servicios de mantenimiento. Estos servicios de mantenimiento, obviamente, han sido, vamos a ampliar un poquito acá para que se vea este detalle, han sido obtenidos con este cuadro, ¿sí? En el cual podemos ver pues la cantidad de servicios que se han ejecutado de cada uno de estos tipos de servicio en cada año. Y básicamente ahí tienen el precio. Entonces yo puedo tener acá el total en egresos que se ha dado por año en todos estos servicios, ¿sí? Y eso es lo que se ha colocado acá en esta columna de servicios de mantenimiento, ¿sí? Ahí están todos los servicios. Entonces, si yo hago esta acumulación, tengo el total de los egresos, ¿correcto? Y eso era lo primero que se requería calcular, el total de los egresos generados, ¿no es cierto?, con el trabajo de este equipo. Teniendo este total de egresos, yo puedo pasar a esta segunda tabla a calcular los egresos acumulados. Entonces, ahí tienen egresos acumulados y cómo va subiendo hasta el sexto año. Este uptime es el que he sacado del caso anterior, del caso 13. ¿Ya? Esto ya lo habíamos calculado multiplicando el tiempo utilizado por la disponibilidad operacional de cada periodo. ¿Ya? Entonces, ahí están los uptime, pero lo que yo necesitaría sería el uptime acumulado. Entonces voy acumulando el uptime y eso es el trabajo que estaría acumulando, ¿no? Ahora, los valores de tasación, que en el caso ya tenemos, ¿no es cierto?, la tasación propia, pero
del año 6 nosotros ya hemos hecho la tasación y justamente ese es el valor que aparece acá. Ahora miren, este costo global que he calculado es el costo global en el que no estoy dividiendo entre los periodos, ¿sí? Sino lo que estoy haciendo más bien es dividir entre el lifetime acumulado, o sea, estoy sacando un costo global, pero ya considerando el trabajo, ¿ya? ¿Para qué? Para poder simplemente a ese valor sacarle esta, ¿cómo se llama? Esta inversa y poder obtener el valor de productividad, ¿sí? ¿Cuántas horas por cada dólar de egreso? ¿Sí? Entonces ahí pueden ver la variación de ese costo global y de esa productividad, lo cual también está representado acá en la gráfica. Ustedes pueden ver en azul el costo global, ¿sí? Ahí está, donde se ve acá pues el punto mínimo en el año 4 y la productividad, la línea naranja, ¿sí? Donde se ve el máximo valor en el año 4 también, ¿no es cierto? Entonces, yo con esto podía inducir que el tiempo de vida óptima o la vida óptima de este cargador ha sido de 4 años, ¿correcto? Por eso es que estamos resaltando acá justamente en el 4.º año, ¿ya? Entonces, básicamente, miren, eso era consolidar nada más la información de los egresos, todo esto, y procesar a través de los acumulados nada más, ¿sí? Para poder obtener toda esta información. Y eso es lo más importante, poder tener una conclusión respecto al tiempo de vida óptima de esta máquina. Y eso es lo que en realidad siempre requerimos para poder tomar decisiones, ¿no? O sea, ya cumplida esa subida óptima, tendría que evaluar qué voy a hacer con esta máquina. Es decir, la disposición final, ¿no? Si la reemplazo o si le hago una reparación general, ¿ya? Y en este mismo archivo lo que he hecho ha sido poner pues los otros ejemplos que hemos hecho, ¿ya? Ahí está. Le he hecho algunos arreglos nada más en las gráficas, qué sé yo, para que puedan entender, pero son los mismos casos que hemos visto, los ejemplos, ¿ya? Y ahí está el caso. No sé si hay alguna pregunta.